Saludamos en este momento a todos nuestros hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo que nos acompañan al iniciar el capítulo 29 de nuestra materia Historia de la Iglesia del Señor Jesucristo a través de los siglos, o Historia de los Bautistas a través de los siglos. El título de esta lección, Los Bautistas descendieron de los antiguos valdenses y otros, es la forma de referencia que usamos para iniciar el estudio de tres grandes siglos, 15, 16 y 17, con sus correspondientes antecedentes en el siglo número 14. Eso sí, todas estas referencias las hacemos siempre recordando que la Iglesia de Cristo se ha mantenido y se mantendrá fiel hasta que Él regrese. Una iglesia no se conoce por el nombre, sino se conoce por la doctrina, por la práctica de la doctrina y también por la historia, si puede trazar su sucesión desde los tiempos de Cristo hasta nuestros días. Los bautistas descendieron de los antiguos valdenses. Hasta la lección número 28 estuvimos haciendo una conexión entre montanistas, novacianos, petrobrucianos, paulicianos, arnaldistas, y ahora en este capítulo pues vamos a hacer un enlace entre lo que es los valdenses y los bautistas. Repetimos que por el solo hecho de que una iglesia se autodenomine bautista no indica inmediatamente que ese nombre o ese apodo o ese sobrenombre va a indicar claramente ya que es una iglesia del Señor Jesucristo. De ninguna manera, porque Jesús estableció su iglesia y el nombre que Él le colocó fue sencillamente mi iglesia. Así que durante estos 20 siglos muchos nombres se han usado para la iglesia de Cristo, pero el nombre siempre ha sido secundario. Lo esencial siempre ha sido mantener la doctrina, la práctica de esa doctrina, la misma doctrina que Jesús dejó, la misma doctrina que los apóstoles enseñaron, es idéntica y la Iglesia de Cristo se ha mantenido siempre en esa línea doctrinal. Por eso, el primer punto de esta lección tiene que ver con la diferenciación del nombre bautista y no anabautista. Son dos cosas completamente diferentes, aunque similares. Pero, ¿similares en qué?, se preguntará uno. Similares solamente en que el sentido del término está relacionado con el bautismo, pero completamente diferentes en cuanto a su significado original. ¿En qué sentido el significado original? La palabra anabautista se utilizó, como dicen los escritores aquí referidos en la lección que estamos empezando, en cuanto a el bautismo de una persona, pero la discusión era si la Iglesia de Cristo, que en ese momento estaba recibiendo el apodo de anabautista, era realmente iglesias rebautizadoras o no, porque el término anabautista significa eso, o anabautista literalmente significa volver a bautizar. ¿Volvían a bautizar las iglesias de Cristo? La respuesta contundente es no, sino que realmente bautizaban cuando una persona venía con bautizos que no cumplían los requisitos bíblicos. Entonces, si una persona no cumplía los requisitos bíblicos, sencillamente tenía que realmente bautizarse, y la Iglesia de Cristo insistía en la validez de los requisitos de cada persona que fuera bautizada. El primer requisito, un verdadero creyente. No se bautizaban personas que no hubiesen creído en Jesús y que no confesasen públicamente a Jesús como su único, verdadero y suficiente Salvador personal. Ese era el primer requisito, indispensable, intransferible. Los niños no podían cumplir ese requisito porque no tenían la facultad ni la capacidad de hacerlo. Ni tampoco las personas que no confesaban públicamente a Jesús como Salvador personal. Así sucesivamente, en ese orden de requisitos, pues el bautizo tenía que ser solamente para creyentes. Además debía ejecutarse por inmersión y no por aspersión. Se menciona, por ejemplo, en este capítulo algunas congregaciones que se autodenominan menonitas y que en una época han bautizado por aspersión y han cambiado, por decirlo así de esa manera, pues la forma, el procedimiento que Jesús dejó, simbolizando la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo.
También la fórmula del nombre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos usan algunos textos en el Nuevo Testamento, particularmente en Hechos de los Apóstoles, donde se afirma que se bautizaba en el nombre de Jesús, pero esa expresión en el nombre de Jesús indica en la autoridad que Jesús dejó, y la autoridad que Jesús dejó fue a la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no basta mencionar solamente de forma literal el nombre Jesús, sino que hay que hacerlo con base en lo que Él ordenó en la Gran Comisión. Ese texto lo encontramos en Mateo 28, de los versos 18 al 20. Algunos afirman que ese texto no aparece en los manuscritos originales, pero la verdad es que en los mejores manuscritos sí aparece la Gran Comisión de Mateo 28, del 18 al 20, y además ese texto no entra en ninguna contradicción con los demás pasajes en la Biblia donde Jesús autorizó el bautizo. Inclusive el mismo Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y aunque no necesitaba hacerlo, lo hizo a manera de testimonio, y lo hizo reconociendo que Juan el Bautista era el que tenía la autoridad. Por eso el cuarto requisito, hemos visto tres: número 1, creyentes; número 2, por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; número 3, como propósito para simbolizar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo; y número 4, por la autoridad de una iglesia que al votar pues está también aprobando no solo el bautizo, sino también que el nuevo creyente se añade a una iglesia del Señor Jesucristo porque ha nacido a una vida nueva. Esos 4 requisitos básicos, esenciales, fundamentales. Todos los bautizos que están de acuerdo a la voluntad de Dios están relacionados con esos 4 requisitos, porque es el creyente el que ha nacido a una vida nueva, muestra ya evidencias de una vida nueva. El método para discipular puede cambiar, a veces se hacen cursos, a veces se hace al terminar un servicio una ligera explicación del significado del bautizo, pero los requisitos que no son negociables bajo ninguna circunstancia son los que el Señor establece en su palabra y que tienen que ver claramente con esos 4 requisitos básicos. Entonces, una iglesia de Cristo, o las iglesias en los siglos XII, XIII, XIV, XV inclusive, no aceptaban el denominativo de anabaptista porque no lo eran. No eran iglesias rebautizadoras, eran iglesias bautizadoras. Eran iglesias que cumplían la ordenanza del bautizo, pero cuando una persona venía con cualquiera de los requisitos sin cumplir, sencillamente se le enseñaba, como se le enseña hoy también actualmente, que no se puede hacer miembro de la Iglesia de Cristo si no se bautiza y si no acepta un bautizo verdaderamente válido. Empezar a negociar, a cambiar, a transar ese tipo de doctrina trae graves consecuencias para la comunión de los hermanos en la Iglesia. Trae, como ya lo hemos explicado en lecciones anteriores y no vamos a ampliar tanto el comentario, trae serias consecuencias porque la Iglesia corre el riesgo de contaminarse con doctrinas totalmente erróneas, alejadas y extrañas a la verdadera sana doctrina. La verdadera doctrina, aquella que no enferma desde ningún punto de vista, ni espiritual, ni emocional, ni material. Por eso el nombre bautista es mucho más preciso y era usado a veces con mayor frecuencia ya en Europa, en parte de Asia y principalmente también en algunas regiones del norte de África, donde, como ya lo hemos visto en las lecciones inmediatamente anteriores, pues encontrábamos iglesias locales denominadas novacianos. Por eso la conexión entre los novacianos y los bautistas pues no es otra que la doctrina sana. ¿Qué sucedía paralelamente desde el punto de vista histórico? Desde el punto de vista histórico pues estaba sucediendo que habían personas que estaban sufriendo bastante conmoción por todo lo que estaba sucediendo en la Iglesia Católica Romana. Se había popularizado tanto, por ejemplo, el mercadeo de las indulgencias, que se pretendía construir la basílica denominada, entre comillas, de San Pedro en Roma, con las ofrendas de las personas. Y para ello, entonces, después de las cruzadas y de todo el sacudimiento de la Edad Media, pues la Iglesia siguió comerciando con las indulgencias. Había varios predicadores que iban por Europa
promocionando la construcción de la catedral o de la Basílica de San Pedro en Roma, y lo hacían comerciando con las indulgencias. Ya hemos visto anteriormente que las indulgencias era la compra y venta del perdón divino a través de el dinero que en ese momento circulaba en la parte de Roma y también en Alemania, particularmente en las naciones vecinas de Alemania, en Italia, en Francia, en Suiza. En todas estas regiones pues ya realmente había mucho mercadeo de indulgencias, y la doctrina católica romana había entrado en cierto modo en un descrédito, inclusive dentro de sus propios líderes. Es por eso que a partir del año 1400 pues hay que reconocer que hay una especie de sacudimiento, por decirlo así de esa manera, en la vida religiosa de la época. Estos siglos figuran como muy memorables porque tanto la rama latina como la rama griega de la Iglesia Católica Romana pues estaba enfrentando un despertar mejor de la conciencia religiosa después de tanto tiempo de abusos, tanto en las cruzadas como ahí mismo en Europa. La Iglesia Católica Romana, con sus innumerables desviaciones de las enseñanzas del Nuevo Testamento, muchas realmente crueles y extrañas leyes, persecuciones, su estado moral desesperadamente bajo, así como sus manos y sus ropas, pues se puede decir manchadas de tantos creyentes en Cristo que persiguieron, millones de mártires habían tenido que enfrentar la persecución. Se había vuelto en cierto modo pues bastante repelente, por decirlo así de esa manera, y sumamente repulsiva para sus mismos seguidores en algunos casos, inclusive se puede decir que hasta el mismo pueblo católico romano tenía mejor testimonio que sus propios dirigentes. Así que entonces uno tras otro, con el mayor ardor, algunos dirigentes, sacerdotes, procuraron objetar ya muchas doctrinas que se estaban enseñando y regresar a los principios sencillos bíblicos del Nuevo Testamento. Es probable entonces que por ese tiempo pues no quedara ya casi que ninguna doctrina, muy pocas doctrinas quedaban ya dentro de la doctrina católica romana en coincidencia con la Biblia. Quizás, por ejemplo, podemos hablar de la doctrina de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es posible que esa doctrina pues se haya preservado en ese momento y fuera una de las pocas doctrinas como punto de coincidencia con la Iglesia del Señor Jesucristo. A raíz de eso pues surgen algunos reformadores. Esos reformadores en cierto modo enfrentan toda una serie de cuestionamientos, de reflexiones sobre lo que realmente estaba pasando en la Iglesia Católica Romana. Y no es por demás decir que ya en ese momento pues había un fuerte movimiento tratando de encontrar las formas de regresar a los principios básicos del Nuevo Testamento. Sobresalen entonces algunos reformadores. Por ejemplo, entre 1320 y 1384 surge el primero, Juan Wycliffe. Es uno de los primeros hombres que empieza a enarbolar la oposición contra la Iglesia Católica Romana. Pertenecía a ella misma. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, conviene tener presente que por espacio de muchos siglos, antes de este gran periodo reformista, pues hubo una crecida cantidad de personas, miembros de iglesias del Señor Jesucristo, que se mantuvieron leales a la enseñanza de la palabra de Dios. Su nombre era secundario, repetimos, montanistas, tertulianistas, también novacianos, petrobrucianos, arnaldistas, paulicianos, todos ellos o dentro del Imperio Romano o en las vecindades del Imperio Romano se mantenían. Luego los valdenses, y ahora aparece el término bautista.
¿Por qué aparece el término bautista? Porque comunidades que empezaron a defender la doctrina del bautismo, pues no aceptaron que se les llamara anabaptistas y mejor prefirieron el término bautista. Pero paralelamente, como decíamos anteriormente, pues entre 1320 y 1384, Juan Wycliffe encabeza uno de los primeros movimientos de verdadera reforma dentro de la Iglesia Católica Romana. En la historia muchas veces se alude a este personaje con el nombre, entre comillas, de Lucero del Alba de la Reforma, y se caracterizaba por una vida bastante fervorosa, una vida bastante útil, y se puede decir que se requerirían muchos libros para poder escribir realmente lo que él trató de hacer. Pero la verdad es que los jerarcas católicos hicieron cuanto pudieron para detener la obra de Juan Wycliffe. Como decíamos anteriormente, perteneció a la Iglesia Católica Romana. Él sí fue realmente una persona que protestó, que se organizó en contra, aunque todavía el término protestante no se usaba, pero sí se organizó en contra de los principios católicos romanos. Sin embargo, no pudieron atraparlo, acabar con él, y no lograron su siniestro propósito. Este hombre, Juan Wycliffe, murió de parálisis, dicen los historiadores, pero el odio que los católicos romanos le tenían era tan profundo que años más tarde desenterraron sus huesos, los quemaron y sencillamente arrojaron sus cenizas al agua. La verdad es que este fue uno de los hombres que más oposición enfrentó contra el catolicismo romano y los abusos que se presentaban en la unión con el Estado, en el manejo de los recursos económicos y también en los asuntos doctrinales como las famosas indulgencias que servían para comprar y vender, mercadear con la pecaminosidad del ser humano. Que sea Dios quien juzgue y que sea Dios quien realmente traiga con su misericordia perdón para tanto abuso que se cometió contra la Iglesia del Señor Jesucristo. Un poco más adelante, después de Wycliffe, aparece Juan Hus. Juan Hus vivió entre 1373 y 1415, era también denominado Lucero del Alba en Inglaterra, y había penetrado allí predicando a través de una vida denodada, de una vida memorable, pero lamentablemente supremamente corta. Juan Hus, luego de exaltar la oposición sensible contra sus contemporáneos religiosos, pues sencillamente excitó el miedo, el odio y la oposición, de modo que fue quemado en el fuego público, en un lugar que se le denominaba la pira pública, es decir, el lugar donde se quemaban los mártires, los delincuentes de su propio pueblo, no obstante buscar siempre el bien de este pueblo. Fue un hombre que amaba mucho a Dios. De hecho, ni Juan Wycliffe ni tampoco Juan Hus buscaron unirse en ese momento a los novacianos ni a los bautistas. Hay que recordar que ya los novacianos habían cambiado su nombre para bautistas, no para anabaptistas, porque los novacianos pues tenían en coincidencia de gran valor las mismas doctrinas que los bautistas de su época. Estamos hablando de los bautistas en estas zonas geográficas, Suiza, Alemania y Holanda. Ya habían iglesias que se les apodaban iglesias bautistas porque no aceptaban un bautismo que no cumpliera los requisitos totalmente bíblicos. En 1452 nace Savonarola, un gran líder también protestante que moriría en 1498 y nacería 37 años después que Juan Hus hubo de ser quemado.
Savonarola, a semejanza de Hus, aunque era católico devoto, descubrió que los gobernantes de su patria, lo mismo que de la Iglesia Católica Romana, eran contrarios a la reforma que se estaba tratando de realizar. Pero era un hombre bastante elocuente, dicen los historiadores, consigue despertar algunas conciencias y atraerse considerable número de partidarios. Ahora, una verdadera reforma de la jerarquía significaba la ruina absoluta de las altas esferas de la Iglesia, y así Savonarola, a semejanza de Hus, hubo de morir quemado en lo que se conoce como la pira pública. Es posible que Savonarola haya aventajado en sobremanera a los hombres más elocuentes de su época, pero es posible también que la poderosa organización a la que se oponía pues era muy exigente y en consecuencia tenía muchísimo poder y no permitió que Savonarola tuviera un desarrollo amplio en cuanto a la predicación de sus doctrinas que se oponían abiertamente a la Iglesia del Señor Jesucristo. Es muy importante recordar que hay algunos reformadores que se excluyen aquí. No los hemos mencionado a todos. Por ejemplo, había un suizo, Ulrico Zwinglio, que nació antes que Savonarola muriese, y Zwinglio predicó entre los años 1484 y 1531. Eso es lo que sirve como antesala para encender el fuego de la reforma, pero siempre hay que aclarar que la reforma salió de la propia Iglesia Católica Romana, que el protestantismo, que más adelante vamos a definir en qué momento se estableció el término, cuándo se empezó a acuñar y por qué se empezó a usar el término, pero lo que sí notamos es que estas tres personas que acabamos de mencionar, que fueron antecedentes de la gran reforma que vendría después a través de Lutero y de Calvino, pues estos hombres sencillamente abrieron el camino, predicaron en cierta forma la justicia de Dios, se dedicaron a impedir que la descomposición avanzara en el catolicismo romano. Así entonces podemos resaltar que la vida de Zwinglio, la vida de Hus, de Savonarola, de Wycliffe, pues fue una vida bastante notable desde el punto de vista de la oposición a el catolicismo romano. Lo que sí no se puede destacar en la vida de estos precursores de la Reforma Protestante es que no se unieron a una iglesia del Señor Jesucristo. Conocían, por ejemplo, la trayectoria de los bautistas, que ahora se denominaban, era la forma como se denominaron a los valdenses, y en consecuencia, en lugar de unirse a una iglesia del Señor Jesucristo, pues trataron de reformar a su propia Iglesia Católica Romana. La pregunta sería, ¿por qué era tan difícil reformar el catolicismo romano en ese momento? Pues reformar el catolicismo romano en ese momento era supremamente difícil porque sencillamente esas personas no se habían arrepentido, no habían creído en Jesús como su único, suficiente y salvador personal, y en consecuencia no tenían el Espíritu Santo. Al no tener el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo que lo guía a uno a toda la verdad, pues no podía trabajar adecuadamente en la vida de ellos. El Espíritu Santo solamente iba a los corazones para convencerlos, para redarguirlos, para llevarlos al Señor Jesucristo, porque la Biblia es muy clara. El Espíritu Santo es el que glorifica, el que manifiesta al Señor Jesucristo. Ya hemos estudiado en otras oportunidades este pasaje, esta doctrina, pero estas personas tuvieron que enfrentar en muchas ocasiones la persecución al tratar de reformar una iglesia que ya estaba unida con el Estado, o que ya está unida con el Estado, en primer lugar, que tiene los privilegios económicos porque recibía los impuestos tanto del Imperio Romano como de los países posteriores o de las naciones posteriores, de los gobiernos donde logró desarrollarse, donde logró establecerse. Y también, de la misma manera, necesitamos reconocer que era imposible, por decirlo así humanamente hablando,
a hablar de, perdónenme la redundancia, de reformas al interior de la Iglesia Católica Romana, porque eran tantas las desviaciones, tantas las añadiduras a la palabra de Dios, que con el solo hecho de decir que se habían cometido grandes errores, grandes equivocaciones en la cena del Señor, en el bautizo, en las enseñanzas con relación a la salvación, con relación a cada una de las ordenanzas que Jesús dejó a la Iglesia, solamente con eso hubieran enfrentado una enorme oposición del pueblo y quizás sus vidas hubieran corrido peligro. Pero es por eso que era imposible, humanamente hablando, reformar la Iglesia Católica Romana. Sabemos que después vendrían dos grandes reformadores que hicieron o desarrollaron mejor sus propias religiones, sus propias iglesias, pero lo que sí es notable resaltar aquí es que bajo ninguna circunstancia se puede reconocer que ellos estaban en determinado momento reestableciendo una nueva iglesia. La iglesia de Cristo ya estaba, no se había acabado. La decisión de ellos ha debido ser pues arrepentirse, recibir a Jesús como único, verdadero y suficiente Salvador personal e inmediatamente añadirse a las iglesias de Cristo que Dios les guiara con su perfecta, completa y santa voluntad. Es por eso, mis amados hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo, que en cuanto al origen de los bautistas suizos, alemanes y holandeses, se puede observar que hay toda una serie de coincidencias, pero no son fortuitas, sino son más bien coincidencias doctrinales. Cuando hablamos de coincidencia no estamos hablando de azar, estamos hablando de que tanto en Suiza como en Alemania como en Holanda hubo personas que, a pesar del nombre, hay por ejemplo iglesias que se autodenominan menonitas, como lo decíamos anteriormente, o se les llama también menonitas y afirman descender directamente de las doctrinas novacianas. Pero lo que uno encuentra es que muchas veces esas iglesias que se autodenominaban menonitas pues tuvieron la decisión de bautizar niños sin haber creído, y entonces se ve allí una notable desviación. Estamos simplemente complementando lo que dice el estudio bíblico en el inicio de los siglos que acabamos de mencionar y que fueron de gran importancia, los siglos XIV, XV, XVI y XVII. Se puede decir entonces que en estos siglos hay albores de reforma al interior de la Iglesia Católica por la cantidad de corrupción que había. Ya se había presentado una gran división al finalizar el primer milenio entre católicos romanos de Oriente y católicos romanos de Occidente. Esa división se había ya consumado desde el punto de vista religioso. Ahora se empieza a gestar una nueva reforma, pero hacia el interior de la Iglesia Católica Romana, y esa reforma pues traería decidida y necesariamente el establecimiento de nuevas organizaciones religiosas. ¿Qué estaba sucediendo entonces con la Iglesia del Señor Jesucristo? La verdad es que la Iglesia del Señor Jesucristo se mantenía fiel y firme en la sana doctrina. Los valdenses y también los bautistas eran en ese momento, independientemente de su nombre, los representantes que como Iglesia de Cristo estaban aquí en la tierra al finalizar la Edad Media, siglos XIII, XIV, XV, XVI y XVII. Por eso no se aceptó el término anabaptista, sino más bien se reconoció el término bautista, el sobrenombre bautista para una iglesia del Señor Jesucristo. Surgirían un poco más adelante un grupo de personas, o mejor que dos grandes personajes que vale la pena mencionar. Aquí conviene tener presente que era de hecho la Iglesia de Cristo la que mantenía la sana doctrina. Las otras congregaciones tenían solamente una parte mínima
de esa doctrina. Es en el año 1483 cuando nace Martín Lutero, muere en 1546. Lutero fue realmente contemporáneo de Zwinglio, como que nació un año antes de este y murió 15 años después. Es probable, sin embargo, que sus grandes predecesores le hayan facilitado el cumplimiento de su gran misión. Es decir, que aquí se puede decir que desde el punto de vista de la Reforma, Juan Wycliffe abrió el camino y Juan Lutero caminó sobre lo que abrió el anterior reformador, en el caso de Zwinglio. Mediante la dura experiencia de aquellos y luego más tarde en forma más acabada mediante la suya propia, pues comprendió Martín Lutero que una reforma en regla dentro de la Iglesia romana sería algo excesivamente titánico, casi que completamente imposible, ya que se hubiera necesitado demasiados expedientes, esfuerzo, dinero, reconocimiento de pecados, en fin, toda una gran cantidad de cosas que la jerarquía no estaba dispuesta a cumplir. Por eso el empleo de personas que estuvieran siendo usadas para tratar de reformar la Iglesia Católica Romana, el empleo de esas personas era muy escaso. Hemos mencionado solamente 4 para una religión que ya tenía millones y millones de adeptos a lo largo y ancho del planeta en los siglos XIV, XV y XVI. ¿Qué hace entonces Martín Lutero? Sencillamente él establece su propia religión bajo sus propios principios, bajo sus propias convicciones. Esas convicciones fueron las que le llevaron a Lutero a colocar las tesis que él estableció allá en su iglesia, en su parroquia en Alemania, y tratara más adelante inclusive de reformar la Iglesia Católica Romana. Hay que reconocer que se libraron grandes batallas con los grandes jerarcas del catolicismo. Lutero, auxiliado por Melanchthon, un teólogo, y otros elementos prominentes, fundó en 1530 más o menos una religión, una institución cristiana, y aquí es donde viene entonces el inconveniente. En lugar de añadirse a los bautistas, lo que hace es empezar una nueva organización religiosa. Siempre el argumento ha sido de que la iglesia es tan corrupta que entonces hay que fundar una nueva. Y cuando esa crece y se adelanta, entonces nace otra que afirma que esa nueva que se formó también sigue siendo corrupta y que se necesita formar o fundar una nueva. Ninguno de esos argumentos es válido. Siempre la Iglesia de Cristo ha permanecido fiel al Señor, cumpliendo, enseñando y practicando la sana doctrina y dando un muy buen testimonio. Pero Martín Lutero libró grandes batallas contra el catolicismo. Lo auxilió Melanchthon y en 1530 más o menos funda una institución enteramente nueva, conocida popularmente y actualmente como la Iglesia Luterana, lo que pronto se convirtió en la Iglesia de Alemania. Fue esa la primera de las 9 fundaciones salidas directamente de Roma, es decir, iglesias que salieron directamente de Roma, que rompieron con todo compromiso de fidelidad y obediencia a la Iglesia, que se puede decir que era la madre de ellos, y a continuar viviendo en esa relación. Vale la pena entonces resaltar que el catolicismo romano enfrentaba una de las más grandes crisis de la humanidad, la crisis de la Reforma Protestante en los siglos XIV, XV y XVI, cuando la Iglesia de Cristo, en cabeza de los valdenses y de los bautistas, seguía firme con la historia, la doctrina y la práctica de esa doctrina. Lutero es auxiliado y entonces pasa por alto ahora a la Iglesia de Inglaterra, que es la que sigue en orden a la luterana en cuanto a sus comienzos, y hay que ocuparse un poco de la reforma que sucedió en el continente. Es decir, que paralelamente
a esa reforma que se estaba dando en Italia y que se estaba dando en Alemania y que se estaba dando en Suiza y que se estaba dando en cierto modo en Francia, pues paralelamente en Inglaterra Enrique VIII estaba haciendo de las suyas para gestar una nueva división en el catolicismo romano. La Iglesia anglicana, que es una división de la Iglesia católica romana, que se inició con Enrique VIII, casado con Catalina de Aragón inicialmente. Muy joven asciende al trono, se divorcia rápidamente porque su esposa solamente le daba un hijo y porque aparentemente había problemas en cuanto a la edad. Sin embargo, Ana Bolena, que era una mujer mucho más joven y mucho más simpática, también sufre las enormes dificultades y arbitrariedades de Enrique VIII. Termina quitándosele la vida también en circunstancias dolorosas, y así sucesivamente. Se casó en 6 oportunidades, solamente una mujer murió de muerte natural. Como el Papa no quiso anular el matrimonio de Enrique VIII, pues sencillamente él se estableció como la cabeza de la Iglesia en Inglaterra, y por eso le denominó Iglesia Anglicana, porque él se decretó a sí mismo como representante de Cristo en la tierra. Miles de personas perdieron sus vidas durante el reinado de este dirigente Enrique VIII en Inglaterra. Pero lo que sí podemos entonces notar es que ya la Iglesia Católica Romana se puede decir que enfrentaba varias grandes divisiones. La primera gran división que enfrentó pues fue entre Oriente y Occidente, la Iglesia Católica Romana de Oriente y la Iglesia Católica de Occidente. La segunda gran división que enfrentó este grupo de iglesias, de religiones, pues la enfrentaría con los albores de la Reforma, cuando los personajes que hemos mencionado empezaron a cuestionar la compra y venta de indulgencias, o mejor, la venta de indulgencias para hacer grandes construcciones. Ahora aquí se empieza a preparar también la reforma a través de Enrique VIII, quien se separaría de su esposa, se convertiría en cabeza de la Iglesia en Inglaterra, y a pesar de todas las intrigas de poder, pues finalmente logró quedarse en el trono y ser supuestamente la cabeza de una iglesia del Señor Jesucristo. Semejante hombre con prácticas tan bárbaras, pues sabemos que en ningún momento podía ser usado realmente por el Señor. Esta es, a grosso modo, una complementación de la información que ustedes, hermanos y hermanas, tienen en la lección número 29, donde se demuestra claramente a través de la parte doctrinal y de la parte histórica que la Iglesia del Señor Jesucristo pues no aceptaba bautizos que no cumplieran los requisitos bíblicos, y que además en las zonas aledañas ya había conatos de división de la Iglesia Católica Romana, porque ya ni siquiera se ponían de acuerdo en la doctrina que ellos habían generado, en la que ellos habían inventado, y en la que tanto engaño y daño se ha causado a millones y millones de seres humanos. Muchísimas gracias, y que el Señor nos continúe bendiciendo a todos grande y poderosamente.